El Círculo de los Siete Nombres. En otoño de 1923, en la ciudad de Nueva Orleans, la joven Clara Dubois regresó a su casa familiar en el barrio francés después de pasar 5 años estudiando antropología y ciencias ocultas en París. La casa era una construcción de 2 pisos de ladrillo rojo, con un patio interior lleno de plantas exóticas y un sótano que nadie había abierto desde que su abuela, una mujer a la que todos llamaban la bruja de Chartres Street, muriera hacía más de una década. Clara había heredado de su abuela una pasión por las artes ocultas, pero mientras en París había estudiado teorías y textos antiguos, en las cajas que encontró guardadas en el desván de la casa descubrió algo más. Rituales reales, invocaciones escritas a mano y objetos que parecían haber sido usados en prácticas de magia negra. Entre ellos, un libro de piel de animal con páginas amarillentas que contenía lo que parecía ser un ritual para invocar a seres de otros planos, un texto llamado El Círculo de los Siete Nombres. La portada del libro llevaba una advertencia en letras talladas con un instrumento afilado. Quien invoque los nombres sin la preparación adecuada condenará no solo su alma, sino a todos los que le rodeen. Los seres que vienen no conocen la piedad ni el bien, solo buscan llenar el vacío que los habita con el sufrimiento de los vivos. Clara, creyendo que sus estudios la habían preparado para cualquier cosa, decidió realizar el ritual. Había leído sobre seres poderosos que podían otorgar conocimiento y poderes a quienes los invocaban adecuadamente, y veía en ello la oportunidad de descubrir verdades que nadie más conocía. Preparó el patio interior para el ritual. Dibujó un círculo de sal alrededor de una mesa de madera oscura, colocó 7 velas de cera negra en los puntos cardinales y los intermedios, y dispuso objetos que su abuela había dejado. Un cuerno de ciervo lleno de sangre de gallina, unas plumas de cuervo, hierbas secas que olían a humo y tierra, y 7 piedras preciosas que correspondían a cada uno de los nombres que debía pronunciar. El ritual debía realizarse en la noche de luna nueva, cuando la oscuridad fuera más densa. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía y el único sonido era el crujir de los tambores en algún club de jazz lejano, Clara se colocó en el centro del círculo y comenzó a leer las palabras del libro en una lengua antigua que apenas entendía. Pronunció el primer nombre. Achot, señor de las sombras que se mueven bajo la tierra. En ese momento, una brisa fría recorrió el patio, apagando una de las velas. Clara sintió como el aire se hacía pesado, como si estuviera respirando agua espesa. Pero continuó, pronunciando el segundo nombre. Belial, que habita en los huecos entre los muros. Ahora, los objetos en la mesa comenzaron a temblar, y la sangre en el cuerno de ciervo empezó a burbujear como si estuviera hirviendo. Clara notó que las sombras en el patio se movían de forma extraña, extendiéndose más allá de lo que deberían, como si fueran manos que intentaban alcanzarla. Pero su determinación era mayor que el miedo, y pronunció el tercer nombre. Tulu, el que duerme en las profundidades del mar. El suelo del patio empezó a crujir, y aparecieron grietas por donde salía un humo oscuro y hediondo. Las plantas del patio se marchitaron en segundos, y las ventanas de la casa se abrieron con un estruendo, aunque no había viento. Clara sintió como su cabeza empezaba a doler, como si miles de voces estuvieran hablando al mismo tiempo en su mente, pero siguió con el cuarto nombre. Dagón, señor de las aguas negras y los seres que nadan en ellas. Ahora, el agua que había en los maceteros se volvió negra y viscos, y empezó a escurrirse por el suelo hacia el círculo. Las velas restantes titrearon con una luz azulada, y en la oscuridad del patio aparecieron formas difusas, grandes y horribles, que se movían alrededor del círculo de sal como si esperaran la oportunidad de entrar. Clara pudo oír sonidos guturales y rasposos, como si alguien estuviera hablando con la boca llena de tierra, pero continuó con el quinto nombre. Ereshkigal, reina de los muertos y las tinieblas subterráneas. El dolor en su cabeza se intensificó, y comenzó a ver visiones. Ciudades hundidas bajo el mar, campos cubiertos de cuerpos sin vida, seres con formas imposibles que se alimentaban del sufrimiento de los humanos. Las paredes de la casa empezaron a agrietarse, y en el sótano se escuchó un ruido como de puertas que se abrían lentamente. Clara notó que el círculo de sal empezaba a desvanecerse, como si algo estuviera absorbiéndolo, pero pronunció el sexto nombre. Forneus, que habla con las serpientes y conoce los secretos del mundo. En ese momento, las formas que rodeaban el círculo se hicieron más claras. Eran seres sin rostro, con cuerpos largos y delgados que se contorcían como serpientes, y manos con dedos demasiado largos que se estiraban hacia ella. El libro en sus manos empezó a quemarse, pero las páginas seguían legibles, como si el fuego no pudiera destruirlas. Clara sintió como su alma parecía estar a punto de salir de su cuerpo, pero leyó el séptimo y último nombre con todas sus fuerzas.
Gremory, la que abre los caminos hacia el más allá y trae consigo el olvido. El cielo se volvió negro aunque era noche de luna nueva, y un trueno que no tenía forma de rayo resonó en todo el barrio. El círculo de sal se rompió completamente, y los seres se abalanzaron hacia el centro del patio. Clara vio cómo aparecía una figura enorme en el lugar donde había estado la mesa. Un ser con múltiples cabezas que parecían pertenecer a diferentes animales, ojos que brillaban con una luz roja sangrienta, y alas como las de un murciélago gigante. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras, y sus manos terminaban en garras afiladas que parecían capaces de cortar el acero. El ser habló con una voz que era como el crujido de rocas y el rugido de mares furiosos. Has pronunciado los nombres que no deberían ser dichos por boca humana. Has abierto la puerta que debería permanecer cerrada para siempre. Ahora pagaremos nuestra deuda. Te daremos el conocimiento que buscabas, pero a cambio tomaremos lo que es nuestro por derecho. Clara intentó correr, pero sus pies estaban clavados al suelo. Los seres que la rodeaban empezaron a tocarla con sus dedos fríos y húmedos, y sintió como su memoria empezaba a desvanecerse. Primero los recuerdos de París, luego los de su infancia, luego el nombre de su madre, de su abuela, del propio nombre. El ser grande se acercó a ella, y una de sus cabezas se inclinó para hablarle al oído. El conocimiento que buscas es el de la nada. El de cómo todo termina, cómo todo vuelve al vacío de donde vino. Ese es el único secreto que realmente importa. En ese momento, se oyó un grito fuerte y claro proveniente de la entrada de la casa. Una mujer mayor con el pelo blanco y vestida de negro, que sostenía en sus manos un crucifijo de madera y una botella con un líquido brillante. Era doña Marie, una vecina que había sido amiga de la abuela de Clara y que, según decían, también conocía de cosas ocultas. «Detente, criatura del abismo», gritó doña Marie, arrojando el líquido brillante hacia el ser. «Esta casa está protegida por los sellos que colocó mi hermana, y no permitiré que destruyas lo que ella cuidó con tanto esfuerzo». El líquido golpeó al ser, y este emitió un grito de dolor que hizo temblar las ventanas del barrio. Doña Marie comenzó a rezar en latín antiguo, y los seres que rodeaban a Clara empezaron a retroceder, como si la luz de sus palabras los quemara. Ella caminó hasta el centro del patio, tomó a Clara de la mano y comenzó a pronunciar palabras que eran como una contrainvocación, desenmarañando los nombres que ésta había dicho antes. Los seres emitieron gruñidos de rabia y frustración, y el ser grande miró a Clara una vez más antes de desaparecer. El pacto está roto por ahora, pero no olvides. El conocimiento que has invocado seguirá buscándote. Donde quiera que vayas, estaremos esperando. Luego, las formas se desvanecieron en la oscuridad, llevándose consigo el humo y el hedor. El cielo volvió a su color normal, y el silencio volvió a llenar el patio. Clara se desplomó en el suelo, débil y confundida, con apenas algunos recuerdos en su mente. Doña Marie la ayudó a levantarse y la llevó a la casa, donde la puso en la cama y le dio una infusión de hierbas para calmar su mente. Tu abuela guardó esos objetos y ese libro porque sabía el peligro que representaban, le dijo doña Marie, sentándose junto a ella. Ella intentó realizar el mismo ritual cuando era joven, pero logró detenerlo antes de pronunciar los 7 nombres. Por eso cerró el sótano y prohibió que nadie entrara allí. Quería protegerte, proteger a todos. Clara intentó hablar, pero apenas podía recordar que había querido hacer algo importante, algo que ahora sabía que nunca debería haber intentado. Al día siguiente, doña Marie ayudó a Clara a sellar el sótano con madera gruesa y sellos de cera, y a quemar el libro y los objetos que habían sido usados en el ritual. Pero algunas cosas no pudieron ser destruidas. Las grietas en el suelo del patio seguían ahí, y en las noches de luna nueva, se podía oír el sonido de voces rasposas que pronunciaban los nombres que no deberían ser dichos. Clara nunca volvió a estudiar la magia negra. Se mudó a un pueblo pequeño en el norte de Luisiana, donde intentó llevar una vida normal. Pero a veces, cuando la noche es muy oscura y el silencio es demasiado profundo, puede oír esas voces en su mente, recordándole que el círculo de los 7 nombres nunca se cierra del todo. Y sabe que si alguna vez vuelve a pronunciarlos, los seres volverán, y esta vez no habrá nadie que la proteja. Hoy en día, la casa de Chartres Street sigue en pie, pero está abandonada. Los vecinos dicen que en las noches de luna nueva se pueden ver luces azules en el patio interior, y escuchar sonidos como de alguien que lee en voz alta palabras en una lengua extraña. Algunos dicen que Clara volvió allí, que está tratando de completar el ritual que empezó. Otros dicen que es la sombra de su abuela, tratando de impedir que alguien más cometa el mismo error. Pero todos coinciden en una cosa. Nunca debes acercarte a esa casa después del anochecer, y nunca debes pronunciar nombres que no conoces.
Porque los seres que vienen cuando son llamados nunca se van del todo. Están esperando, en las sombras, en los huecos entre los muros, en las profundidades del mar. Esperando a que alguien más tenga la osadía o la locura de invocarlos de nuevo, para que el festín del conocimiento y el sufrimiento pueda continuar.